Marcos 5, verso 18, por favor. Dice la Escritura: al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Es el relato del que se conoce como el Gadareno, un endemoniado que no había podido ser controlado. Dice que rompía las cadenas, que nadie podía contenerlo, que hacía huir a los que querían agarrarlo. Era un hombre poseído por un demonio que dice que andaba allí en medio de los sepulcros, de las tumbas, brincando y escondiéndose, y dormía allí. Era lo peor este hombre. Era un personaje que se nos describe como un hombre, pues, ¿qué propósito pudiera tener? No tenía ningún propósito para su vida. Tal vez lo mejor que pudiera hacer, alguien podría pensar, pues ya métanlo a la cárcel, ya no lo saquen de allí, ¿no? Era lo peor. No, ¿qué propósito podría tener él? ¿Qué razón de vida podía tener él? Sin embargo, cuando Jesús llegó a su vida y lo liberó, lo hizo libre, y dice que lo encontraron en sus 5 sentidos, sentado a los pies de Jesús, cuando llegaron los discípulos, ¿no? La gente. Y la verdad es que este hombre experimentó a Cristo en su vida, lo conoció a Jesús, y su vida fue totalmente distinta a partir de allí. Y aquí nos dice algo muy hermoso en el verso 18, que él le rogaba que le dejase estar con él. Le decía a Jesús, pues quiero estar contigo, ¿no? O sea, quiero seguirte, quiero ser un discípulo, quiero caminar contigo porque, pues mira lo que has hecho conmigo, me liberaste. Estaba encadenado por los demonios que tenía, pero Jesús llegó y lo hizo libre en un momento. Entonces él quería estar con Jesús, quería estar con él. O sea, el propósito por el que Dios nos creó, estar con Jesús, tener comunión con él. Eso es lo que él quería, nada más. No quería otra cosa. No quería nada más en su vida sino estar con el Señor Jesús. Qué hermosa experiencia. Cuando uno llega a conocer a Jesús, lo que uno quiere es estar con Él, orar, estar en su presencia, buscar, adorarle. Señor, quiero estar contigo nada más, porque cuando estoy en tu presencia, cuando estoy cerca de ti, Señor, pues la verdad es que todo pasa, Señor. Los problemas, las angustias, las preocupaciones se van, Señor. Y eso es lo que más necesita mi alma. Este hombre le decía, déjame estar contigo. Jesús le dijo, vete a tu casa y cuéntale a los tuyos lo que Dios ha hecho por ti. Lo que Dios ha hecho por ti. Y este hombre se fue y empezó a testificar, empezó a servirle. O sea, el propósito de su vida fue predicar a Jesús, evangelizar a su familia, a los que tenían cerca, evangelizar a su ciudad, a la gente que conocía. De hecho, algunos creen que es el primer misionero de la era cristiana, ¿no? El primer misionero que predicó de Jesús. Porque cuando llegaron los apóstoles nuevamente allí, pues encontraron que ya mucha gente conocía del evangelio por este hombre que había predicado. ¿Cuál fue su propósito? Ya Dios me liberó, ahora pues ya me olvido de él un ratito y voy a ver a qué me dedico yo, ¿no? Voy a empezar a enfocarme en otras cosas y ya dejo a un lado lo que Jesús hizo por mí. Su propósito fue, ahora voy a servirlo a Él, voy a amarlo, voy a hacer su voluntad. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Pero caemos en la tentación de perder de vista a Jesús en nuestras vidas, de perder el propósito de Él, de perder la visión de Jesús, y empezamos a enfocarnos en muchas cosas que son importantes, buenas y necesarias, pero dejamos a un lado el propósito más importante, que es Jesús. Que hoy podamos
regresar a ese propósito. Señor, quiero que tú seas el centro de mi vida, el centro de las cosas, mi propósito principal. No solo Él, la verdad es que cada una de las personas con las que Jesús trató, las transformó y ellos hicieron de Jesús su objetivo, su razón de ser, su razón de vivir. Una prostituta que tal vez se ganaba la vida en este trabajo, una mujer que tal vez era pues un desecho para la sociedad y sobre todo judía, la sociedad judía. ¿Cuál podría ser su objetivo? Pues nada, despreciada, rechazada, ¿no? Casarse, pues ¿quién la va a querer? ¿No? Podría pensar la prostituta de ese tiempo. Tener hijos tal vez les daría vergüenza explicarle a su hijo que esa era su labor, no lo sé. ¿Qué razón podría tener de vida? Pero cuando Jesús llegaba a su vida, ellos decían, tú eres mi propósito, ahora tú eres la razón de ser. Y empezaban a seguir a Jesús, lo acompañaban y vivían para Él y dedicaban su vida a Jesús. Eso nos muestra algo, que cuando Él llega a nuestras vidas, Él empieza a ser todo para nosotros. Él empieza a ser nuestra razón de ser cuando le conocemos. No perdamos entonces de vista el propósito de Dios para nuestra vida. No olvidemos la razón por la que Dios nos ha salvado. Estar con Él, buscarle. No perdamos de vista que Él es al que estamos siguiendo, al que debemos servir. Dice la Escritura en Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Ese es el propósito de nuestra vida.